todos. La Embajada del Perú les agradece su asistencia el día de hoy a la conferencia Miguel Grau, Honor y Gloria. Esta conferencia se realiza en colaboración con la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, filial México, y con el valioso apoyo de la Biblioteca Vasconcelos. A continuación, en nombre de la Armada Peruana, hablará el capitán de navío Renato Antonioli. Buenas tardes a todos ustedes. En nombre de la Armada del Perú, quiero agradecer en primer lugar al señor embajador por presidir esta iniciativa de la Sociedad Fundadores de la Independencia y también al director de la biblioteca, ya que esta presentación nos permite difundir quién fue Grau, quién fue el gran almirante del Perú y en un país extranjero como es México, y lo que representa Grau para todos los peruanos. Y le digo, señor, que cuando entré vi la presentación, me gustó el título Miguel Grau, Honor y Gloria, como dice el lema del BAP Almirante Grau. Muchas gracias. La primera charla se denomina Miguel Grau, peruano y ciudadano ejemplar, y la dará el maestro Antonio Pipoli de Vivero. El maestro Pipoli es economista peruano egresado de la Universidad de Lima con maestría por la Universidad La Salle con mención honorífica y actualmente candidato a doctor en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la Universidad Anáhuac. Desde el 2004 es director general de Pipoli y Asociados, además de ser representante comercial de Frenosa. Es también presidente de la filial México de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y fundador de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la organización de este evento, al señor embajador, el apoyo de siempre de la señora cónsul general del Perú. Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera parte de la conferencia. ¿Me pasas, por favor? Gracias. Que se denomina Miguel Grau, peruano y ciudadano ejemplar. Bueno, vamos a empezar con una biografía de Miguel Grau. Para entender la vida y todo el desempeño de Miguel Grau en su vida, pues tenemos que empezar por los padres. Fueron, en primer lugar, el teniente coronel Juan Manuel Grau y Berrío, nacido en Cartagena de Indias, en Colombia, y con un apellido y ascendencia catalana, por el apellido Grau. Y luego tenemos a la madre, Luisa Seminaria del Castillo, que los seminarios, pues muy arraigados en la ciudad de Piura, era hija del alcalde provincial de la ciudad de Piura. Y por supuesto tenía una serie de propiedades. Debo decir que el señor Grau fue la segunda relación que tuvo con la señora Seminario del Castillo. Ella ya había tenido una primera relación con un también colombiano apellidado Díaz. De tal manera que Miguel Grau tenía hermanos de padre Grau, madre Seminario, y tenía medios hermanos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ellos son los padres de Miguel Grau. Vamos a seguir a la siguiente. Y esta es la casa donde nace Miguel Grau. Acá tiene, él realmente hasta los 8 años, prácticamente él vivía en la ciudad de Piura, donde pueden ver ustedes su casa, que actualmente pues pertenece a la Marina de Guerra del Perú. En esta casa Grau nace el 27 de julio, porque nació en su casa, el 27 de julio de 1834, y permaneció fundamentalmente muy cerca de sus hermanos Enrique, Federico, Ana Joaquina y María Dolores Ruperta Grau. Él era el tercero de 4 hijos, y en ese sentido también tenía medios hermanos por la línea materna, Roberto, Emilio y Balbina Díaz Seminario. Entonces en esta casa, que está muy bien conservada, que pueden ver acá su espacio interior, vivió su infancia y sus primeros años Miguel Grau en la ciudad de Piura.
cómo era Piura en los albores de la República, pues acá tenemos dos imágenes que he podido rescatar de una de las calles de Paita, como pueden ver, pero evidentemente esta es la ciudad. O sea, Paita de por sí era, para cualquier viaje a Panamá tenían que hacer escala en Paita. Era un puerto con bastante afluencia. Pero estas son las imágenes que tenemos de un mercado y de las calles de la ciudad de Paita en 1836. Ahora, Grau es un caso único en lo que se refiere a formación marina. Imagínense ustedes un niño de 9 años, subirse a un barco y comenzar a trabajar y dedicarse ya a la marina mercante a esa edad. Pues esto es una imagen que saqué para que tengan ustedes una idea de que dio 2 vueltas al Cabo de Horno, tenía travesías. Estoy hablando de los 9 años. Hasta los 19 años él estuvo embarcado, había estudiado, y por supuesto en la ciudad de Paita, donde ya radicaba con su padre, porque el padre fue nombrado agente de aduana, vista de aduana en Paita. Entonces, gracias a eso, el papá lo que hizo fue llevarse a los hijos a vivir a Paita. Ahora, el tema es que como niño marinero, así se le decía a Grau, en los recorridos que hizo, lo dividen en 3 etapas. Una primera etapa le llaman el niño marinero, de los 9 a los 19 años, donde apenas cumplido los 9 años se sube a un barco de un amigo de un capitán Herrera, que era colombiano también, amigo de su padre, y le dice, bueno, tu hijo me puede acompañar, y hace su primera travesía en el Tescua, que es una goleta. O sea, una goleta es un barco, pues no es muy grande. Se sube a los 9 años y se va a una ciudad que está en el norte del Perú, que se llama Huanchaco. Y resulta que ese mismo año se está yendo al puerto de Buenaventura en Colombia, y en una isla que se llama Góngora, que está frente a unos acantilados con un mar muy brave, se sabe que naufragó el barco Tescua, y naufragó Grau entre 9 y 10 años, y no se sabe cómo regresó a Paita. Pero el tema fundamental es que ustedes se den cuenta de que las experiencias de este niño, que se fue haciendo con viajes, por ejemplo, de Paita a la isla tenemos que se va a la Polinesia, se va a China, se va a Londres, se va a Francia, da 2 vueltas. En general, lo que hace el niño marinero es 102.854 millas náuticas. Esto equivale a 2.1 veces darle la vuelta a la Tierra. Entonces, imagínese una persona de 9 a 19 años con todas las travesías que había hecho a Hong Kong, a Europa, Río de Janeiro, como pueden ver, con diferentes tipos de empresas navieras. Y luego tenemos otra segunda etapa que la vamos a ver más adelante, de 1858 a 1863, donde es un joven oficial que realmente hace mucho lo que vendría a ser inicialmente el cabotaje entre Guayaquil, todos los puertos de Pacasmayo, se iba hasta Pisagua, Iquique, Arica, que eran puertos que pertenecían al Perú en ese momento, las islas de Chincha. Entonces conocía perfectamente las costas de Chile, las costas de Perú, las costas de Ecuador, y luego tenemos una tercera donde decimos se luce a una edad no muy, mire, estamos hablando del 67, 68, 30 y tantos años, y era capitán de barcos de una flota inglesa. Los ingleses en ese sentido siempre fueron muy conservadores, de no tener a nadie que no fuera inglés. Entonces el tener a un capitán de 2 barcos peruanos en esa época era un privilegio para algunos pocos, y ese privilegio lo tuvo Grau. Ahora, Grau ingresa a la Marina en 1853. Grau crece en un ambiente turbulento, o sea, desde 1834 que nace hasta 1879 yo contabilicé 19 presidentes. O sea, los primeros años fueron de Sinuera Salaverry,
era Gamarra, Santa Cruz, diferentes tipos de generales, verdaderamente una historia bastante movida en el Perú. Pero ya en 1853 el padre recomienda que los dos hijos, Enrique y Miguel, entraran a la Marina, los cuales son aceptados, y el padre escribe una carta que dice: les aseguro, le dice a los examinadores, que estos dos muchachos casi van a hacer historia en la Marina. Y no se equivocó. El padre era una persona muy dedicada, muy unida con sus hijos. En ese sentido, pues acá tenemos un paisano de él, que es Lizardo Montero. Lo pongo a Lizardo Montero porque Lizardo Montero tiene gran influencia sobre Grau. Y realmente desde el inicio que empieza en el Apurímac, que lo vamos a ver más adelante, realmente ya como alférez, ya tiene un papel importante en la vida de Miguel Grau. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y luego el primer buque que entra Grau como guardiamarina es el Rímac, que fue el primer buque a vapor de América del Sur. O sea, en ese caso lo inauguró. En ese momento el Perú era una potencia marítima. Entonces realmente los barcos que tenía eran de primera. Entonces realmente la formación que tiene Grau desde sus inicios es muy particular, con navíos que en ese momento ponían al Perú como líder en el Pacífico. Ahora, Grau, voy a tratar de resumir, no les voy a leer. Grau tiene también, como buen marino, en la política en el Perú a veces lo arrastraba y tenía que mantenerse firme. El primer acontecimiento lo tenemos con Grau cuando era muy joven. Él estaba en el Apurímac. Este Apurímac, ahí tenía como teniente segundo a nuestro amigo Lizardo Montero Flores, que él era pues de Ayabaca, de Piura, y en esa juventud lo que hacen ellos es irse contra Ramón Castilla. Estos tuvieron un año prácticamente recorriendo el litoral peruano, pero son dados de baja realmente ellos por esta sublevación que hubieron contra Castilla. Y bueno, el Congreso de la República los reinscribe el 25 de mayo de 1861. Después retorna al servicio activo nuevamente, va a Europa, y ahí en Europa Grau tiene la función de negociar barcos nuevos como el Independencia, el Huáscar y corbetas. Ahí se va con García y García, y realmente la importancia de él es que él trae, a veces no sabemos que la Unión, por ejemplo, fue un barco francés. Entonces realmente, mientras que habían otros barcos que eran hechos por ingleses, la Unión era un barco, fueron a comprar 2 barcos en Francia. Entonces él lo lleva al Perú, y luego cuando básicamente está regresando y está en Valparaíso, pues hay el tema del tratado Vivanco-Pareja. Los que han estado en la charla que dimos sobre el combate de 2 de mayo, sabemos que llegaron los españoles, los invadieron, tomaron islas peruanas, y esas islas peruanas no las querían entregar. Entonces, llegado un momento, lo que hizo en ese momento Peset fue negociar. Fue muy pragmático, negoció, pero se pasó al Congreso. Al pasarse al Congreso no tuvo el apoyo popular y todo el mundo se le vino encima, dentro de los cuales evidentemente estaba Grau, que en esa época es muy interesante. En 1860, la Constitución de 1860 le permitía a los oficiales de la Marina pedir licencia y ser congresistas. O sea, era una cosa que ahora no se ve, pero en esa época sí se veía. Entonces un poco estaban de alguna manera relacionados con la política. Bueno, otra de los acontecimientos, esto es un muchacho de 20 y tantos años, acá prácticamente cumpliendo los 30, y acá viene una situación muy interesante. Porque estamos hablando del personaje. Así como en este caso la rebelión de un grupo de marinos fue debido a que se había humillado, por decirlo así, el honor del Perú con un tratado que no había sido aprobado por el Congreso. También el presidente Prado
que estaba de turno en ese momento, resulta que dice, bueno, como estos españoles llegaron, nos bombardearon el Callao, ya se fueron, ahora vamos a ir a la revancha. Y vamos a ir a invadir Filipinas. A Filipinas, ¿sí? Entonces dice, pues ¿quién conoce Filipinas? Y se presenta el contraalmirante norteamericano John Trucker, que dice, yo levanto la mano, lo contratan y le dice, como tú ya conoces Filipinas, eres americano, vas a ser el comandante general de toda la Marina. Eso, por supuesto, hizo que los oficiales peruanos dijeran, bueno, yo no voy con el famoso contraalmirante Trucker como comandante general, no me voy a sublevar, solamente que renuncio. Ah, ¿renuncia? Sí, sí, renuncio. Entonces ahorita te me vas a la isla San Lorenzo y a todos los marinos. Entonces ahí hay prácticamente la gran parte de la oficialidad. Los llevaron a la isla San Lorenzo, pero luego fueron realmente, se les hizo un juicio y salieron libres de toda culpa. Pero miren ustedes todos los antecedentes de este marino, en una vida tan joven. Y por último, pues tenemos la última parte de su vida, que fue en las elecciones de 1872. Manuel Pardo ganó las elecciones. Manuel Pardo vendría a ser el primer presidente civilista de la historia del Perú hasta ese momento. No había habido, todos habían sido militares. Entonces, ¿qué hace él? Pues hay unas elecciones, pero resulta que unos militares, eran 4 hermanos, liderados por el mayor, que era Tomás Gutiérrez, hace un golpe. En ese golpe, evidentemente, se levanta la población, porque era un golpe injusto. Le pide a los marinos, bueno, por favor, ya quiero que ustedes me reporten. Y los marinos dijeron, no, o sea, acá hay una cuestión constitucional, y en este caso la Marina peruana lo que hizo fue simplemente seguir la Constitución, y lo que lograron fue que evidentemente fracasó en la ciudad de Lima. Miren, de estos hermanos, Tomás Gutiérrez, Marcelino y en este caso Silvestre, los 3 fueron muertos el mismo día. Y lamentablemente habían tomado prisionero al presidente saliente, que era José Balta, lo asesinan en la cárcel, y eso también generó una serie de ánimos en contra de estos militares, que finalmente 2 de ellos fueron quemados en lo que vendría a ser el Zócalo de la Ciudad de México, allá le llama en la Plaza de Armas. Ahí los colgaron en los campanarios quemados, para que, la verdad, hubo una situación por parte de la población, realmente indignación. Pero bueno, no podía dejar estos 4 eventos en la parte de la vida de Miguel Grau. La relación de servicio la tenemos acá, empieza en el 14 de marzo de 1854 y luego termina como contraalmirante el 26 de agosto de 1879, habiendo servido prácticamente en todas las posiciones de un marino. Verdaderamente una experiencia para Grau. Fallece cumplidos recién los 45 años. Entonces a esa edad ya era contraalmirante. Se le hace un ascenso especial en el año 46 de almirante, luego Fernando Belaúnde Terry un título honorífico como gran almirante, y en el año 1999 se hace una votación con la población para ver cuál era el peruano del milenio. El peruano del milenio fue elegido por la población peruana Miguel Grau. Acá tenemos un recorrido desde que entró al vapor de guerra Rímac de 1854, tenemos los meses y los días. Como pueden ver ustedes, el tema de la rebelión de Vivanco hizo que él regresara a los buques mercantes del 1859 a 1862, luego se va a Europa, regresa con la corbeta Unión, luego viene lo del asunto del juicio por la cuestión Tucker, que era el contraalmirante norteamericano, nuevamente tiene que regresar por 11 meses a la Marina Mercante, y desde el 27 de febrero de 1868 se hace cargo por 8 años del Monitor Huáscar, que era un barco que le dan blindado, digamos de los de la época de la Guerra de la Secesión norteamericana,
pero digamos que era de los primeros barcos blindados tipo monitor. En ese sentido, él decía, bueno, la verdad es que yo no puedo delegar ser este barco porque lo conozco muy bien, claro, con 8 años se lo sabía perfectamente. Y luego, bueno, termina con una serie de cargos hasta ser el comandante de la primera división naval con 26 años de servicio. Inclusive le abona el combate adaptado, que no se lo habían... Esto está secuenciado por lo que es el Ministerio de Marina, que nos dio la información de todos los puestos y posiciones y cargos que había tenido Miguel Grau. Bueno, acá están los 4 ases de la Marina de Guerra del Perú, muy amigos. Miren, acá está Miguel Grau, Lizardo Montero, acá está García y García, y acá está Manuel Ferreiros. Todos siguieron todo lo que pasó y les había hablado de Tucker, todos ellos prácticamente estuvieron viviendo esas épocas, pero lo más interesante es que eran compañeros, y por otro lado, los 3 personajes que vemos acá con una experiencia muy interesante, los 3 fueron testigos de matrimonio de Miguel Grau. Entonces eran, como le dicen acá, cuates de armas y con una gran experiencia. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de los amigos, y los primeros son los camaradas. Luego, pues, tenemos acá la foto de la esposa, la familia Grau Cavero, Dolores Cavero y Núñez, se casa con Miguel Grau el 12 de abril de 1867. Acá la vemos a la señora Dolores Cavero de Grau en el año 1924, de 80 años. Y esta casa de Grau en la ciudad de Lima, porque él al entrar a la ciudad de Lima ya se relaciona, en Lima ya estaba, pues, estaba como suelto en plaza. Realmente él tenía muchas vinculaciones, muchos amigos, de muchísimas nacionalidades, por supuesto peruanos. Esto está en el Jirón Huancavelica, la primera calle, en el centro de Lima, de la calle Huancavelica, que queda muy cerca de una iglesia que se llama La Merced. Pero acá está la esposa de Grau. Acá están los hijos. Bueno, Grau tuvo 12 años de matrimonio. En los 12 años de matrimonio tuvo 10 hijos. Era productivo. ¿No? O sea, acá los pueden ver a todos. Bueno, o sea, en realidad él tuvo 10 hijos, fallecieron 2. Acá está Enrique, Oscar. Miguel nació en el año 1869. Resulta que Grau, cuando está regresando de Europa con la Unión, se presenta el levantamiento contra Pezet, que era el presidente que había negociado con los españoles, estaba en Valparaíso, y el presidente Pezet, que era un gran general, un gran militar, le dice al padre, a Juan Manuel, ándate a Valparaíso a convencerlo que no se una, porque ella era un hombre influyente, Grau. Y Grau dice, no, o sea, no me parece muy bien lo que han hecho ustedes han hecho un convenio, tratado, mi banco pareja, que no está aprobado por el Congreso, entonces me voy para adelante. Entonces, pero el papá se queda en Valparaíso, y lamentablemente en el viaje lleva el padre de Grau a su hijo Miguel, el primer Miguel, y fallece por un accidente en Valparaíso. Pero acá tenemos a las 2 hijas de Grau, María Luisa, que si ustedes analizan la fecha de fallecimiento, me llama la atención, cuando acá en México fue el Mundial del 70, habían 5 hijos de Grau que todavía vivían. ¿No? O sea, entonces, el tema acá pues es muy interesante. Acá vemos algunas fotos de Miguel Grau con su primogénito Enrique. Acá sí aparece el hijo, o sea, aparece Enrique el mayor, Oscar, y este fue el que falleció en Chile. Acá tenemos 3 presidentes que tuvieron una influencia muy importante, José Balta y Montero. En realidad este hombre hizo un gran trabajo a nivel de vías ferroviarias, transportes, infraestructura, el puente de Balta, muy amigo de Miguel Grau. Luego tenemos a Pardo y Lavalle, que era el presidente del Partido Civil, que realmente era muy amigo también de Grau, y también Miguel Grau fue diputado por el partido de Pardo y Lavalle. Y otro personaje, que es Mariano Ignacio Prado,
que realmente mucha influencia en el Perú, especialmente de 1876 a 79. Acá tenemos a Grau, lo vemos en el Club Nacional, también era socio fundador del Club de la Unión y Regatas Chorrillos, diputado por Paita, o sea, ya se dedicó a la parte de la política, entonces tiene dos legislaciones. La primera legislatura de 1876, de agosto a febrero del 77, y una segunda legislatura del 78 al 79. Entonces tiene una actividad muy intensa y se desenvolvió muy bien como diputado. Acá les puse un poco un menú de entradas que hicieron los amigos el 21 de junio de 1879, ¿verdad? Hicieron un homenaje, ya estaba en la guerra, y le hicieron un homenaje en el Club Nacional. Perdón, Antonio, ya vamos por tiempo. Y luego, pues, para terminar, tenemos el retrato físico que hacían de Miguel Grau, natural de elegancia, cuidadoso en el vestir, propio de su señoría. Él está retratado acá como un hombre alto, fornido y de muy buenos modales y de pocas palabras. Por último tenemos el Miguel, que esta santita nuestra te acompañe y si no te regresa con vida, que te traiga llena de gloria, que fue encontrado en su camarote, en el Huáscar. Y luego la carta de testamento que le da a su esposa, suplicándole que por favor lo poco que tenía ahorrado lo diera en la educación de sus hijos. Y acá tenemos la foto con el pabellón peruano saliendo del Huáscar en el 1879 hacia el sur, rumbo a la gloria. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y ahora le damos la palabra a Martín Ugarteche para que nos hable del ángulo militar de la batalla. Muy honrado y muy agradecido al señor cónsul general de Perú, doctor Olivares, embajador Ibarra, buen amigo Renato Bernoli, por las palabras que dio de bienvenida, muchas gracias. Como marino de guerra, perdón, es que a veces yo tengo la voz tan fuerte que digo mejor. Para mí es un honor estar acá y contarles un poquito lo que he revisado y comentarles los principales acontecimientos que hubieron durante la campaña del almirante Miguel Grau en la Guerra del Pacífico. Y le pusimos el título justamente de Honor y Gloria, como dijo el comandante, es que ese es el lema que tiene nuestro buque insignia. Los temas que voy a desarrollar en esta presentación son un preámbulo sobre Miguel Grau y el Huáscar. Acá hago un recuento de cuáles fueron los comentarios y opiniones de la prensa internacional y de muchas personalidades sobre la gesta del Huáscar y su comandante. Una antesala a la Guerra del Pacífico para que entendamos cómo empieza todo el problema. El inventario de las fuerzas navales tanto de Chile y de Perú al inicio de la guerra. Cómo era el teatro de operaciones, los objetivos navales de Perú y Chile, las estrategias que aplicaron ambas fuerzas, finalmente la campaña naval desde Iquique hasta Angamos, las consecuencias militares que originó esta guerra para Perú, o esta digamos, guerra naval, y finalmente hago un resumen con los principios y valores que tuvo Miguel Grau. El título de esta parte, para ponernos en contexto de lo que fue Grau y el Huáscar, es Asombro Mundial acerca del Huáscar y su comandante Miguel Grau, y pongo algunas apreciaciones. La prensa inglesa decía por aquellos días, en el 79, es posible que algunos de los hechos atribuidos al Huáscar sean exagerados, pero es evidente que el capitán Grau es un marino muy bravo y muy hábil. Su atrevimiento en atacar fuerzas superiores y viveza para pasar, por decirlo así, entre los dedos del enemigo,
son muy excepcionales. Y luego, cuando se escriba la historia de la guerra, se verá que los hechos verificados por el Huáscar serán lecciones de mucho valor. Por otro lado, luego del combate de Angamos, otros dos diarios extranjeros publicaron las siguientes noticias. El Times de Londres dijo: el Huáscar es un barco histórico que figura en todos los combates navales en el curso de la guerra. Ha bombardeado las poblaciones de los chilenos, solamente quedan fortificadas, perseguido y capturado sus buques, transportes, y ha sido por varios meses el terror de la costa chilena. Al mando de un hábil y valiente oficial y tripulado por hombres excelentes, el Huáscar ha sido siempre un formidable adversario. Otra opinión del Heraldo de Nueva York: no se necesita haber estado del lado de Perú en la desgraciada guerra sudamericana para lamentar que el gallardo Huáscar haya sido capturado por los chilenos. Algo que parecía buena suerte, pero que probablemente no era sino competencia en su manejo, ha colocado repentinamente a este buque entre los más famosos que han surcado aguas americanas. Ninguna empresa era demasiado grande ni demasiado pequeña para él. Que mantenga su antigua reputación ahora que se halla en otras manos es muy dudoso, porque comandantes tan hábiles como Grau no hay muchos. El 14 de octubre del 79, el representante del gobierno de Estados Unidos en Perú emitió al secretario de Estado de su país una especie de informe, ¿no?, sobre el combate de Angamos en los siguientes términos: esta pequeña nave, bajo la dirigente dirección del almirante Grau, tuvo por cerca de 5 meses no solamente estorbada, sino completamente paralizada toda la flota chilena, incluyendo 2 enormes acorazados, y mantuvo abierta la comunicación por mar para los transportes peruanos desde el norte de Perú hacia Arica. La desaparición de este buque cambia por completo el aspecto de la guerra y da a los chilenos el control del mar. El gobierno peruano está haciendo máximos esfuerzos para compensar la pérdida del Huáscar y procura adquirir otras eficientes naves, pero será difícil encontrar al hombre que ocupe el puesto de Grau. Hombres tales no son a menudo hallados en ninguna parte. Otro comentario, lo incluyó el comandante general de la Marina en su proclama, de Theodore Roosevelt, que estuvo visitando a la Armada chilena en noviembre del 1913, y estando a bordo del crucero Higgins ante el almirantazgo chileno dijo: necesito hacer una peregrinación para visitar el monitor Huáscar, el más famoso y recordado blindado que haya existido y en el cual se ejecutaron los actos de heroísmo mayores que jamás se han hecho en otro blindado en cualquier nación del mundo. Respecto a las correrías del Huáscar, el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena escribe el siguiente testimonio: las frecuentes atrevidas y sobre todo impunes excursiones del Huáscar en las costas de Chile comenzaban a producir en el ánimo del país un sentimiento de rubor parecido al de la estupefacción, y en el cerebro de sus mandatarios una emoción semejante al vértigo. Era imposible someterse por más largo tiempo a aquella perenne vergüenza y soportar que un buque, mal marinero y 3 veces menos guerrero que cualquiera de nuestros blindados, viniese a manera de capricho o de mofa a retarnos en nuestros propios puertos. Jacinto López, un historiador venezolano, escribió acerca del Huáscar: mientras este solo buque peruano, el Huáscar, subsistiese, mientras el Huáscar estuviera en el mar, mientras Grau estuviera en el Huáscar, Chile no desembarcaría un solo soldado en territorio peruano, y las hordas de la conquista se pudrirían en Valparaíso y Antofagasta en la larga espera del desenlace de la guerra del Huáscar contra la escuadra chilena. Este es un hecho sin precedente en la historia de las guerras navales del mundo entero. El Huáscar prestó servicios incomparables. Él solo hizo la guerra naval, él solo protegió al Perú contra la invasión, él solo hizo la obra de una escuadra. Este es el interés y la lección de esta historia. Esta es una epopeya como la de la independencia. Este es el pedestal de Grau y la gloria del Perú. Este es el milagro de la guerra naval en la guerra del Pacífico. Nueva York, diciembre de 1930. Le Matan de París se ocupó cuando la pérdida del Huáscar de este modo. El Huáscar representa en la historia naval del Perú un caso único por su gesto gallardo y heroico, que estuvo comandado por el almirante Grau, que dejó con su muerte un futuro igual al que dejó el almirante Nelson en la batalla de Trafalgar. Finalmente, en el despacho de la reina de Inglaterra existen 2 cuadros de los 2 más grandes héroes navales de la historia. Uno es de Nelson y otro es de Grau. Voy a hacerles ahora una antesala de por cómo comienza la guerra. En el año 1842, luego de haber pasado unos años de la colonia española y de nuestra independencia,
los límites fronterizos no estaban muy bien definidos. Y en el caso del límite fronterizo entre Bolivia y Chile, estaba en el paralelo 23 sur, que se puede observar acá. Luego de 24 años, en el año 1866, se firma un tratado donde se establece de que la frontera entre Bolivia y Chile baja al paralelo 24, porque el Ecuador está en el paralelo 0 y va aumentando, baja al 24, donde Chile pierde Antofagasta, que está en esta puntita acá, perdón, y se establece que entre los paralelos 23 y 25, todas las ganancias que hubieran por la explotación del salitre se repartirían en partes iguales entre los dos países. En 1874 se firma un convenio entre Chile y Bolivia, donde se acuerda de que no se van a cobrar impuestos a las empresas que eran de capital, una mezcla de capital chileno-inglés operando en ese territorio. En el año 1878, el presidente boliviano Hilarión Daza decide arbitrariamente aumentar el impuesto a la exportación de salitre. El 12 de febrero de 1879, Chile rompe relaciones diplomáticas con Bolivia. El 14 de febrero de 1879, Chile toma Antofagasta con 2 compañías de soldados transportados en el O'Higgins y en el Cochrane. Y el 1 de marzo de 1879, Bolivia le declara la guerra a Chile. ¿Cuál fue el 5 de abril de 1879, Chile le declara la guerra a Bolivia e incluye a Perú? ¿Y cuál fue la justificación? La guerra era contra el Perú y no solo con Bolivia, porque era propietario de las mayores cantidades de reservas de salitre en la zona de Tarapacá. Las fricciones diplomáticas fueron utilizadas como un pretexto para una acción militar planeada ya con muchos años de anticipación. Chile se prestaba a ser el brazo ejecutor de la política de dominio mundial de Inglaterra en ese momento, y Inglaterra con el salitre podría habitar las tierras agrícolas agotadas de Europa y fabricar pólvora, ambas actividades ligadas a los aspectos estratégicos de un país con hegemonía mundial. Inglaterra necesitaba en ese momento el salitre como un commodity de poder militar y económico. Chile requería de esos ingresos para salvaguardar su existencia como país organizado y neutralizar el paso de apetencias argentinas sobre la Patagonia que reclamaba Chile. El pretexto del impuesto de 10 centavos por quintal de salitre producido por las empresas chilenas e inglesas aplicado por Bolivia. Se dice que en ese momento se descubrió la alianza secreta una alianza secreta defensiva que había entre Perú y Bolivia, firmada años antes, en el año 1873. Y finalmente la compra de Chile de los blindados Cochrane y Blanco Encalada, que en ese momento hizo un desbalance de fuerzas y le dio obviamente un mayor peso a la Armada chilena. Acá he hecho un inventario de las fuerzas navales al inicio de la guerra. Como pueden apreciar, Chile tenía el blindado Cochrane, el blindado Blanco Encalada, la corbeta O'Higgins, la corbeta Chacabuco, la corbeta Esmeralda, la corbeta Ptao, cañonera Magallanes y cañonera Covadonga. Sumé las principales características de cada una de las unidades. En la antigüedad tenían un promedio de 13.25 años. La velocidad en nudos, en millas por hora, era de 10.3 como promedio. Obviamente los dos acorazados eran los que tenían mayor velocidad. La potencia de fuego también de estos dos buques era de 1.646 libras. La dotación, cada uno tenía de 300 hombres y un desplazamiento, o sea, el tonelaje bruto de desplazamiento era de 3.500, esta es la idea del tamaño del barco. Si vamos a ver las fuerzas peruanas, teníamos a los dos blindados Mancocapa y Cactahualpa. Lamentablemente
Estos dos buques, cuando se inició la guerra, estaban inservibles. Si bien tenían buena potencia de fuego, no pudieron ser utilizados y fueron utilizados solamente como pontones en Callao y en Arica para defensa de puerto. Entonces nuestras Fuerzas Armadas, nuestra escuadra estaba limitada al monitor Huáscar, a la fragata blindada Independencia, a la corbeta Unión y a la cañona Pilcomayo. La antigüedad estaba alrededor de los 15 años, la velocidad por la Independencia y por la Unión estaba en 12, un poco más de velocidad de desplazamiento que Chile. La potencia de fuego prácticamente era la mitad. Las dotaciones eran también menos de digamos, mucho menor, y también el tamaño de las unidades. Entonces, en este cuadro se puede observar claramente de que la balanza estaba inclinada a favor de Chile, y básicamente lo hicieron con estas dos unidades que las compraron 5 años antes de que se declarara la guerra. Entonces hubo una estrategia de ellos en adquirir estas naves que nosotros no la utilizamos. El teatro de operaciones, que es un mapa como estaba antes de que Chile ocupara territorio boliviano y peruano. Acá pueden ver a Hilo, Tacna es la frontera actual con Chile. Todo esto era territorio peruano. Estaba Ica, Pisagua, Iquique, y después está la franja boliviana, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, y después ya venía la parte de Chile. El principal puerto al norte de Chile era Caldera, lo usaban como un puerto de abastecimiento, y bueno, atrás Argentina hacia abajo. ¿Cuáles eran los objetivos navales de ambas fuerzas al momento de iniciarse la guerra? Básicamente era transportar y defender y abastecer las fuerzas terrestres en la guerra, en el conflicto, impedir los desembarcos y abastecimientos enemigos por mar, defender los puertos de exportación de salitre y guano, que era la fuente de ingresos para ambos países, principal, y finalmente tener la hegemonía del Océano Pacífico para que con ello tener fácil la operación de la campaña terrestre sin mayor oposición. ¿Qué estrategias, considerando todos estos antecedentes de las capacidades de ambas escuadras? Obviamente la estrategia de Chile era buscar un combate directo y decisivo para definir el control del mar, aprovechando las ventajas de sus más modernas y mayores fragatas blindadas. Para que se hagan una idea, el Cochrane y el Blanco Encalada, comparado con el Huáscar e Independencia, tenían 9 pulgadas de blindaje, y el Huáscar y la Independencia 4,5, o sea, tenía la mitad. Perú, conscientes de que eran inferiores en buques de guerra, era utilizar una estrategia dinámica y audaz, evitando el enfrentamiento desfavorable y buscando imposibilitar el abastecimiento y el transporte de tropas de Chile. Con esta estrategia aplicada por Perú, melló la autoestima chilena, se rompió el bloqueo de Iquique con el hundimiento de la Esmeralda, se capturó a Rima con un escuadrón de caballería chileno a bordo y se hundieron naves de transporte. Campaña naval de Iquique-Angamos. Todo empieza con el desembarco y ocupación de Antofagasta, que en ese momento era territorio boliviano, por 2 compañías de soldados chilenos a bordo de los Higgins y el Cochrane. El mismo 5 de abril se declara la guerra Chile a Perú. La primera acción naval chilena, que ya estaba planificada desde antes, fue el bloqueo del puerto de Iquique por orden del comandante general, que en ese momento era el contraalmirante Juan Williams Rebolledo. La escuadra estaba compuesta por el buque insignia, el blindado Blanco Encalada, con Williams a bordo, su gemelo el Cochrane, las corbetas Esmeralda, O'Higgins, Chacabuco y la colonial Magallanes. El bloqueo del puerto comenzó cuando la Esmeralda disparó 3 proyectiles sobre la máquina desalinizadora de agua. Esas zonas, como ustedes comprenderán, son desérticas, está el desierto de Atacama, y la idea era dejar sin agua a la población, y además cortaron el cable submarino que comunicaba a Iquique con Lima, entonces dejaron a todo Iquique incomunicado. El 15 de abril zarpan de Iquique los buques Blanco Encalada, O'Higgins, Chacabuco y Magallanes.
se encuentran con el Cochrane, que venía del sur, luego de destruir puertos y embarcaciones marineras en el sur. El 17 fondean nuevamente en Iquique. Ya estamos en el mes de abril, ojo, ya van algunos días de declarar la guerra. El 14 de abril la corbeta Esmeralda dispara 11 bombas contra un tren de pasajeros con mujeres y niños en Iquique. Felizmente no ocurre nada. Trataban de evitar el uso de ferrocarril para transporte interno. Tras más de un mes de espera infructuosa a la escuadra peruana, los chilenos comenzaron a atacar y destruir instalaciones portuarias desde donde se exportaba guano y salitre, guanillos, pabellón de Pica, Pisagua y Mollendo. El 16 de mayo llega y se une a la escuadra el Matías Cauciño, que era un barco que transportaba carbón, que era la fuente de alimentación para que los buques a vapor pudieran navegar. Williams deja en Iquique a la Esmeralda y a la Covadonga y zarpa con destino al Callao buscando lo que ellos planearon en su estrategia, que era la batalla decisiva. El mismo 16 de mayo, por coincidencia, Grau zarpa del Callao rumbo al sur, con el Huáscar de Independencia y con el presidente del país, Mario Ignacio Prado, a bordo, más tropas y material de guerra, y se dirigen hacia Arica. Increíblemente ambas escuadras se cruzan. La chilena iba por alta mar para no ser avistado y los peruanos iban por la costa. Entonces se cruzaron en el mar. Unos días antes la Unión y la Pilcomayo zarparon del Callao el 12 de mayo y produjeron un combate que se fue el combate naval de Chipana, que no hubo tan mayores consecuencias, pero fue el primer combate de la Guerra del Pacífico. El 21 de mayo el Huáscar, haciendo el desbloqueo de Iquique, en un combate naval, hunde a la Esmeralda y muere su comandante, el capitán de fragata Arturo Prat, hoy día el máximo héroe naval de Chile. La Independencia, lamentablemente persiguiendo a la Covadonga, por un error de maniobra, encalla, se hunde y con esta acción la consecuencia fue que la escuadra peruana pierde el 40% de su capacidad combativa. Un hecho importante acá que hay que resaltar es que mientras la Covadonga le disparaba a los náufragos sobrevivientes de la Independencia, el Huáscar rescataba a los de la Esmeralda. La arenga de Grau previa al combate de Iquique fue la siguiente, que a mí me gusta mucho cómo pensaban los comandantes de guerra en ese momento y qué les decía a su personal, ¿no? Y en este caso Grau les dice: tripulantes del Huáscar, estamos a la vista de Iquique. Allí no solo están nuestros afligidos compatriotas de Tarapacá, allí está el enemigo de la patria todavía impune. Ha llegado la hora de castigarlo. Espero que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de mayo. Vive el Perú. Luego del combate, el almirante Grau ordena, ya estaba hundida la Esmeralda, que y Prat muere a bordo del Huáscar, porque fue tratando digamos, una acción de abordaje al Huáscar, muere a bordo y Grau toma su diario personal, su uniforme, su espada de mando y los devuelve a la viuda, a su viuda que es Carmela Carvajal. Grau le envía una carta recalcando la calidad personal y la jerarquía de su rival, y en respuesta Carmela Carvajal le escribe una carta agradeciéndole el gesto, y esto sumado al rescate de los sobrevivientes de la Esmeralda, en ese momento el almirante Grau recibe el apodo del Caballero de los Mares. Acá he puesto la carta, a mí me parece también que es interesante que la conozcan, mucha gente la debe haber leído, pero es el sentimiento que tenía Grau y cómo se dirige a la viuda de Prat, ¿no? O sea, Grau de ver me autoriza a dirigirme a usted, diciendo profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándole en su duelo,
cumplo con el permiso de deber de enviarle para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su gran desgracia. Y para eso me he anticipado a repetírselas, reiterando mis sentimientos de condolencia, etc. ¿Qué le contesta la viuda? Le dice: distinguido señor, recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar el 2 de junio, en que ella, con hidalguía de caballero antiguo, se digna usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo. Y tiene la generosidad enorme de enviarme las queridas prendas que se encontraban sobre persona de mi Arturo. Prendas para mí de valor inestimable por ser consagradas por su afecto, como las que... Es una carta con sentimiento y donde reconoce la caballerosidad del almirante Grau. Gracias al considerable andar y blindaje que tenía... Martín, Sí, unos 5 minutos más. sí, está bien. Gracias al blindaje y por esa artillería que tenía el Huáscar, bueno, se constituyó una seria amenaza a las líneas de comunicaciones marítimas que sustentaba el esfuerzo bélico chileno. La estrategia peruana de evitar la batalla de Sicilia estaba teniendo mucho éxito en ese momento, que originó realmente que genera todo un caos en el lado chileno. Produjo violentas manifestaciones populares en Chile que obligaron al gobierno a cambiar de ministros y jefes de la Armada. Renunciaron el jefe de la escuadra Williams, el ministro del Interior, de Guerra y Marina y el comandante general de la Marina. La flota chilena en ese momento fue enviada a Valparaíso y Mejillones para que reciban mantenimiento y hagan reparaciones. Y luego el 20 de septiembre la flota zarpa de Antofagasta con un convoy de tropas y materiales. Y el nuevo jefe de la Armada chilena era Galvarino Riveros, ya con la consigna de capturar al Huáscar sea como sea. Si la estrategia peruana fue audaz en un comienzo, después de la pérdida de independencia, como comprenderá, con menos de 40% de su capacidad, pues se le ordenó a Huáscar continuar sus ataques en líneas chilenas, en circunstancias que en caso de hundimiento o captura, la última defensa de las costas peruanas se le perdería. ¿Qué hizo Chile? Formó 2 divisiones, la primera división al mando de Riveros, con el Blanco Encalada, la cañonera Covadonga, y el Matías Cauciño como apoyo logístico, y la segunda división a cargo del capitán de fragata Juan José Latorre, con el Cochrane, el O'Higgins y el Loa, que era un transporte artillado. Ya se sabía cómo se llama que el Huáscar estaba por la zona de Antofagasta, y a las 3:30 de la mañana se avistan mutuamente los buques peruanos Huáscar y Unión con la primera división naval, que estaba conformada, como les dije, por Blanco Encalada, Covadonga y Matías Cauciño. A las 7:15 los buques peruanos divisan a la segunda división, que está el Cochrane, el O'Higgins y la artillado Loa, y en ese momento Grau le ordena a la Unión, cuyo comandante era Aurelio García García, su amigo, que escape, aprovechando la mayor velocidad. Y en esta gráfica se puede apreciar, acá está Antofagasta, esta es la bahía de Mejillones, Putangamos, el Huáscar con la Unión están en esta zona, divisan en la primera división, y comienzan vamos a tratar de evitarlos. Escapan por acá, estaban como a 22 millas. En este punto Grau le ordena a la Unión que se vaya, y acá estaba el Huáscar cuando lo intercepta el Cochrane, y este es el Blanco de Encalada, y acá es donde comienza el combate de Angamos. A las 9:40 el Huáscar inicia fuegos, dispara una andanada de artillería. Realmente no le hace mucho daño al Cochrane. A las 9:48, a una distancia de 200 metros, el Cochrane responde. Uno de los disparos impacta en el castillo de proa del Huáscar, hace que se rompa todo el mascarón de proa. Otra granada del Cochrane perfora el costado de babor sobre la línea de flotación del Huáscar, dejando fuera de combate a los 2 hombres que operaban la ronza de la torre de artillería.
Una siguiente granada perfora el blindaje sobre la línea de flotación en el mismo costado, rompe el timón principal, hay que habilitar el timón de emergencia, se recupera la maniobrabilidad del buque. Lamentablemente a las 9:50 cae una granada en el puesto de comando, explota y mata al contraalmirante Miguel Grau, y por la onda expansiva al teniente primero Diego Ferré, quien estaba comunicándose con Grau a través del narrador. Ese es el momento que en el Perú normalmente se guarda 1 minuto de silencio a las 9:50, y es una tradición que se ha mantenido por años. A raíz de esta muerte asume el mando del Huáscar el segundo comandante, el capitán de corbeta Elías Aguirre, que estaba en la torre giratoria de artillería. El Huáscar reasume el rumbo al noroeste, o sea, siguiendo el rumbo de escapatoria, y el Cochrane se mantuvo a la aleta de babor. La aleta es la parte, digamos, trasera hacia la izquierda, y a las 10:22 el Blanco Encalada y la Covadonga habrían acortado distancias por la aleta y estaban ya muy cerca al Huáscar. Elías Aguirre intenta embestir con espolón, pero ya eran acciones realmente infructuosas. A las 10:40 ambos blindados de chilenos estaban ya prácticamente acorralando al Huáscar. Herido el capitán de fragata Melitón Carvajal y muerto el teniente primero Melitón Rodríguez. El Huáscar recae en el teniente primero Pedro Garezón, que ordena al maquinista abrir válvulas y hundir el Huáscar. Lamentablemente a las 11:10 es abordado por una dotación de chilenos que ordenan que se cierren las válvulas, y finalmente con esto la guerra del Pacífico se había decidido en Angamos. Estas son unas fotos posteriores, se ve el Huáscar bien dañado. Esta es la prueba que le cayó una granada, la zona de la torre de artillería que también está destrozada, toda la zona de comando también, y bueno, se ve pues que han habido muchos incendios, ¿no? Otra foto de cómo quedó, bastante dañado, de la torre de artillería. Perdón. Y el puente de mando, ¿no? Totalmente destrozado. Bueno, las consecuencias militares fueron que la captura del Huáscar junto con la muerte de su comandante, Chile tuvo el dominio total del mar, una libertad de acción para sus posteriores operaciones de tierra, terrestres, evitó que los aliados pudieran efectuar concentraciones en sus ejércitos en el sur, imposibilitó a Perú iniciar un ataque terrestre a las fuerzas chilenas en Antofagasta. Y bueno, la captura de Huáscar por parte de la escuadra chilena fue decisiva para la obtención del dominio marítimo y marcó el fin de la campaña naval del Pacífico, de la guerra del Pacífico. Algo que se dice mucho es que el Huáscar, hermano chilena, jamás pudo repetir los momentos de honor y gloria bajo el comando del almirante Miguel Grau. Esta lámina, ya para finalizar mi presentación, bueno, esta es una foto del monumento a Grau en la Escuela Naval del Perú. Algo que a mí me impactó mucho cuando yo entré a la escuela fue que entra y ve uno el monumento y dice: cadetes navales, seguid su ejemplo. ¿Qué ejemplo? Un ejemplo de principios y valores, de lealtad, disciplina, profesionalismo, responsabilidad, modestia, hombre de familia, humilde, transparente, religioso. Lo que les pido ahora, todos nosotros sigamos ese ejemplo. Somos Grau, seámoslo siempre. Viva la Marina de Guerra Perú, viva el Perú. Gracias, Martín. Y ahora invitamos a los expositores a pasar adelante y abrimos el espacio de comentarios y preguntas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores, realmente muy interesante. Qué pena que no tenemos más tiempo porque pues estos temas se disfrutan mucho, sobre todo que no están al alcance de todos, ¿no? Pues la pregunta obligada, ¿no? Yo los felicito a los. La pregunta obligada: ¿en qué situación se encuentra el Huáscar ahora y qué posibilidades habría de que algún día, ¿no?, se pueda recuperar? El Huáscar se encuentra en este momento en el puerto de Talcahuano, puerto chileno de Talcahuano. Está considerado como un trofeo de guerra. Ahí, cuando yo les comentaba el gesto de Grau cuando le devuelve su espada de mando de plata a la viuda, la espada de mando de un marino es algo muy importante, es un trofeo muy importante, y ahí
se denota el desprendimiento de Grau de devolver esa espada. Lo que no ha ocurrido con el Huáscar, ¿no? El anhelo de todos los marinos peruanos es algún día recuperar el Huáscar, llevarlo a Punta Angamos, abrirle las válvulas de fondo y que se hunda y esté con su almirante. Está muy bien mantenido, lo usan como un museo. Yo realmente no podría visitarlo, pero está ahí. Sí, Sí, quería, gracias por la observación o la pregunta, comentar algo, ¿no? Y la respuesta que usted dice, hace unos años se hizo un seminario entre muchos marinos donde se vio qué pasaría si Chile se dice nos dan el Huáscar. Y va una pata lo que dice usted, es de que primero que no reclamarlo, porque fue un trofeo ganado en guerra y además que después tuvo la bandera chilena y además que después bombardeó puertos peruanos. Entonces, una cosa es el Grau peruano, el Huáscar de Grau, y después el otro Huáscar. Entonces, pero si se dice ese caso, y ahí hubo mucha conversación, sin embargo, llegó a la polémica, esa terminó en que lo que usted acaba de decir, si el Huáscar viene, hundirlo, lo que fue el deseo de la dotación del Huáscar, que fue hundirlo en Punta Angamos, ¿no? Y un poquito la condición que el Huáscar se encuentra muy bien, pero el Huáscar cada 2 años, como todo buque, entra a un mantenimiento y le van sacando algunas planchas que ya están oxidadas. Esas planchas son guardadas y cada que va un almirante peruano a Chile, cortan un pedazo de esa plancha y se le entregan en una placa. Entonces es un reconocimiento que también tenemos nosotros y que no se reparta ninguno más, solamente a los almirantes peruanos que van allá. Y bueno, me emociono de muchas cosas, puedo hablar de... Pero les cuento un detalle importante es lo del terremoto, ¿no? Les cuento un detalle. Yo fui comandante de una corbeta misilera la cual tenía 4 motores. El Huáscar tenía 1 de vapor. Yo tenía 4 motores de MTU donde la reacción era muy rápida. Y pasamos por Quilca. Y yo le digo a mi jefe de operaciones, vamos a entrar a Quilca como entraba Grau a Quilca. Porque ahí Grau se escondía en Quilca. Quilca, los que no conocen, es como una L. Uno del mar no ve nada, pero cuando uno se acerca entra como un canal y ahí a la izquierda. Entonces los que están adentro no ven, los que están en el mar no ven si hay algo escondido dentro de la L. Entonces yo dije, si Grau lo hacía con un buque antiguo, pues lo podemos hacer nosotros. Pero cuando comencé a entrar a ese cañón, digamos, o este canal, el mar me movió la cola de la corbeta, lo cual dije yo, ¿no? Retrocedí marcha atrás y salí, porque era regar un buque de mucho valor militar. Y simplemente volteé a mi oficial y le dije, es que Grau era Grau. Gracias. Muy bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta? Entonces, damos por terminada. Pilar. Micrófono. Grau tuvo 10 hijos, pero él, ¿cuántos hermanos tuvo? 3 por parte de papá. Grau tuvo 3 hermanos, él era el tercero de 4 y 3 medios hermanos. La incógnita para mí es si viajó tanto desde los 9 años hasta los 19, ¿cómo se preparó? ¿Dónde estuvo la preparación de él? ¿Dentro del barco había maestros, profesores? Él no es que estuviera en un barco todo el tiempo, pero él tenía una preparación, su padre era muy exigente, Juan Manuel, y estudió en Paita, especialmente en las escuelas. Y por otro lado también en el transcurso de su profesión misma de marino tenía que escribir perfectamente el español, el mismo trabajo lo iba haciendo. En ese sentido es un hombre que con sus propias limitaciones también se formó y también lo formaron, pero el papá tuvo una fundamental labor ahí. Entonces realmente hablaba 3 idiomas, o sea, hablaba perfectamente el inglés, por supuesto el español, ustedes ven las cartas de él, no hay un error de ortografía. Y en tercer lugar también hablaba el francés. O sea, era un hombre del mundo. O sea que sí tenía una buena preparación gracias a su padre y a que estaba detrás de él.
¿Cuánto duró este conflicto bélico entre Chile y Perú? ¿De qué año a qué año? Y si Perú perdió algún territorio, si nos podrían abundar acerca de esta guerra. Bueno, el Perú definitivamente, para empezar, todos sabemos la situación de Bolivia en este momento, que está haciendo sus reclamos, perdió toda su costa, 400 y tantos kilómetros de costa. Bolivia tenía mar, el puerto de Antofagasta era es más, Angamos era parte o sea, los combates que se hicieron, especialmente el último, fue frente a las costas de Bolivia. En segundo lugar, pues el Perú pierde lo que vendría a ser el puerto de Iquique, lo que es desde Mejillones, puerto de Iquique, Arica, todo lo que se llama la provincia de Tarapacá. Hubo después de la guerra una serie de convenios para que se devolvieran esos territorios en 10 años, no se hicieron, o sea, realmente hubo un alargamiento del proceso de paz. Los bolivianos creo que firmaron en 1905 y los peruanos realmente finiquitaron este asunto en el año 1929, donde Tacna se queda para Perú y Arica para Chile. Entonces, realmente lo que hay que tomar en cuenta es que la estrategia detrás de todo este proceso era un proceso de que los capitales chilenos e ingleses estaban en las minas, los bolivianos aumentaron los impuestos, ya estaba poblado eso de chilenos, todo ese territorio, y realmente, lamentablemente, se perdieron esos territorios. Entonces, esa es un poco la respuesta, no sé si quieras agregar algo más. Sí, bueno, hoy en día, la zona que era de Bolivia y la que era de Perú, es la zona principal de las minas de cobre que tiene Chile, que es la primera fuente de ingresos que tiene Chile. Exactamente. Está Codelco Norte, que tiene las minas principales más grandes de Chile, están ahí en Calama, lo que era, y bueno, la parte pesquera también, ¿no? Es importante. 79 al 83. Sí. Una vez que tuvieron el dominio del mar, ya fueron todas las campañas terrestres, hubo la batalla de Tacna y Arica. Después ya hubo hubo un desembarco y hubo la de San Juan de Miraflores y Chorrillos, y ya prácticamente Perú capitula y se firma, o sea, hay un rendimiento y por muchos años, como dice Antonio, Tacna y Arica estuvo del lado de Chile, hasta que se firmó un plebiscito que los 10 años tenían que devolver ambos sitios. Chile no acata esto y solamente devuelve Tacna. A veces dicen que esto es como un saludo a la bandera. A veces uno no entendía qué cosa es un saludo a la bandera. Cuando el peruano dice no importa, o sea que no tiene ninguna importancia, es como un saludo a la bandera. Y es que era el saludo de los tacneños a la bandera chilena. Sí, muy buenas. Somos pueblos hermanos, siempre lo fuimos. Esto fue un tema totalmente coyuntural, que esperemos nunca más se repita, pero combatimos juntos por la independencia. Los marinos se formaron juntos, muchos eran amigos, habían muchas familias peruanas que vivían en Valparaíso y viceversa. O sea, fue un hecho muy lamentable en la historia. Más, solamente para terminar, Grau tenía 2 cuñados chilenos. Sí, los esposos de las hermanas de su esposa se casaron con los chilenos. Ahora que recordaron un poquito el tema de que Grau fue reacondicionado ya en manos chilenas y obligado a bombardear territorio peruano, debe haber sido muy doloroso, ¿no? Bueno, estuvimos varios de aquí, estuvimos en Veracruz hace unas semanas y me dio mucho gusto realmente lo que está sucediendo con este acercamiento que hay entre las marinas latinoamericanas, porque he visto pues ya una gran amistad, ¿no? A nivel
ya de capitanes pues, de navío, capitanes de fragata. Hay un intercambio muy bueno, un acercamiento muy bueno, porque como tú dices, Martín, esto nunca más debe repetirse, ¿no? Es un tema como el que nos ha pasado, estos divisionismos, estos muros, estas cosas, pues no deben de existir, como lo que nos está pasando en Estados Unidos y México, ¿no? Que hay familias divididas y que viven en ambos lados, ¿no? O sea, estas cosas nunca deben de repetirse, ¿no? Yo tuve justo antes de retirarme, fui capitán de puerto de Hilo y tenía mucha amistad con el gobernador marítimo de Arica. Ambos teníamos una línea directa telefónica donde si habían problemas con embarcaciones pesqueras que se pasaban al lado peruano o peruanas que se pasaban al lado chileno, había una coordinación muy estrecha y es como que pasamos la página, ¿no? O sea, como digo, ojalá no se vuelva a repetir una situación igual, ¿no? De pelear entre hermanos. Yo quisiera hacer una observación. La Marina peruana, durante este conflicto, no le hundieron ni un barco. Porque ustedes digan, bueno, ¿cómo es posible? No, al Huáscar no lo hundieron. Y no hundieron otro. Más bien, los peruanos sí hundieron varios barcos. O sea, a pesar de tener esa inferioridad, es un tema de reflexión. Bueno, para terminar, unas palabras del embajador Garro. Un último comentario sobre el periodo es la década del 70 fue una década muy tensa porque el mundo estaba en una crisis económica, había una depresión económica mundial. Y es la única guerra de expansión en el continente americano fuera de la estadounidense contra México en los años 30 y 40. En Sudamérica es la única guerra de expansión y a raíz de eso se acordó que en el hemisferio americano no se tolerarían guerras de expansión, con lo cual el punto está volteado del todo. Y ahora unas palabras para el embajador. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Martín, muchas gracias Antonio. Para la embajada es realmente un privilegio asociarse a este homenaje a Miguel Grau, que en este momento rinden la asociación, la Sociedad Fundadora de la Independencia y la Marina de Guerra del Perú. Miguel Grau, como hemos visto, representa sobre todo una serie de valores. Homenajeamos a un marino hábil, homenajeamos a un capitán capaz de dar lecciones de marinería probablemente al mundo entero. Pero recordamos también a un ser humano ejemplar, recordamos a un ser humano que encarna valores importantes, a un ser humano que entre otras cosas nos enseñó que se puede pelear y que se puede ser generoso después, que nos enseñó que cuando la guerra termina empieza la amistad y se recuperan los valores que se han perdido con el tiempo. Y eso es algo en lo que nuestros países vienen empeñados desde hace mucho tiempo y el ejemplo de Grau siempre estará para todos nosotros. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche y a los expositores por la presentación. Y quienes quieran podemos pasar a tomar un café para seguir comentando el tema.